Cordial saludo, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida en nombre de Prodesec, Protección contra Incendios y Seguridad Industrial. La idea que nos tiene en este momento con ustedes es tocar el tema de la inspección del botiquín de primeros auxilios. Eso es lo que vamos a tocar en el próximo tiempo que nos espera. Antes que todo quisiera presentarme. Mi nombre es Carlos Julio Figueroa Chapetón, soy médico, por otra parte soy socorrista también, soy bombero. Ambas cosas, el ejercicio de mi profesión como médico y el ejercicio como socorrista, llevo 27 años prestándolo. Es una experiencia bastante interesante, muy motivante y sobre todo muy satisfactoria. Poder ayudar a otra persona es algo verdaderamente satisfactorio y es algo que ustedes pueden aprender a sentir o sentir pues metiéndose en este cuento de los primeros auxilios y la intervención a los demás, la ayuda a los demás a través de las brigadas de emergencia. Como médico he hecho el ejercicio de mi profesión obviamente dentro del ambiente hospitalario, pero también en el ambiente prehospitalario, por fuera de las instituciones hospitalarias, desde los mismos 27 años. Eso hace que pues uno tenga más o menos una visión de lo que ustedes deben saber, porque uno aprende cuáles son las fallas que encuentran en el medio que ponen en riesgo la vida de los pacientes. ¿Qué tiene que ver esto con un botiquín de primeros auxilios? Pues tiene muchísimo que ver porque es que esa es la herramienta con la que yo voy a intervenir. Entonces, si yo no sé de botiquín de primeros auxilios, si no sé lo que contiene, si no sé cuál es el manejo, si no sé cómo utilizar cada uno de los elementos, pues ¿cómo voy a hacer para prestar un primer auxilio así tenga el conocimiento necesario? Entonces por eso es importante que nosotros veamos en este video la inspección de un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es un botiquín de primeros auxilios? Un botiquín de primeros auxilios es un elemento en el cual yo guardo todas las herramientas necesarias para prestar un primer auxilio. Hablamos nosotros de inspeccionar el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es inspección? Inspección es sencillamente observar, inspección es investigar, inspección es revisar, pero es un acto que parte fundamentalmente de la parte visual. Sin embargo, yo no saco nada con hacer una observación si no tengo el conocimiento de lo que yo debo mirar. Entonces, ahí es lo que nosotros debemos empezar a pensar. Yo como puedo hacer una inspección de un botiquín de primeros auxilios. ¿Es importante hacerlo? Pues por supuesto no, porque vuelvo y repito, ahí es donde están todas las herramientas para atender a un paciente. Si no realizo ese tipo de inspecciones, si no le doy la importancia que realmente tienen esas inspecciones, pues muy difícilmente o muy posiblemente yo voy a tener una falla en la atención del paciente porque los elementos que están en el botiquín no sufrieron la inspección que debieron sufrir en el debido momento. ¿Cómo nosotros debemos hacer la inspección? La inspección del botiquín debe comenzar por el hecho de tener el conocimiento de qué debe haber en un botiquín, fundamentalmente. Nosotros normativamente, según la legislación colombiana, y nosotros la podemos revisar, el objetivo aquí no es ver la legislación, pero nosotros la podemos revisar, existen tres tipos de botiquines: botiquín tipo A, botiquín tipo B, botiquín tipo C. El botiquín tipo A es el que contiene los mínimos elementos. El botiquín tipo B ya tiene otros elementos adicionales para la prestación de la atención de un paciente.
El botiquín tipo B, pues obviamente debe tener lo que tiene el A, más otras cosas adicionales. Pasemos al botiquín tipo C. El botiquín tipo C es mucho más completo. El botiquín tipo C, pues obviamente tendrá lo que tiene el A, más lo que tiene el B, y cosas adicionales que estarían en el botiquín tipo C. Aquí a mí se me genera pues como una inquietud basada en la experiencia. Para mí, y espero que ustedes entren en ese concepto también, las cosas que debe tener un botiquín son las cosas que debe tener un botiquín. Me explico. Hay elementos que yo requiero obligatoriamente para la atención de un paciente, y esos elementos que yo requiero para la atención de un paciente no podríamos clasificarlos en A, B y C. Les doy otro ejemplo. Sucede una urgencia o sucede una emergencia. Soy convocado como brigadista de primeros auxilios para prestar la atención. Abordo el paciente. Entonces yo me haría esta pregunta, empezaría a mirar, ¿este paciente será para un botiquín tipo A? ¿O este paciente será para un botiquín tipo B? ¿O será para un botiquín tipo C? No, a mí pásenme un botiquín que tenga todos los elementos para poderlo atender. Por eso es que a mí me queda el interrogante de si yo puedo realmente tener una clasificación en esos botiquines. Pues sí la puedo hacer, pero yo debo tener un botiquín que contenga lo necesario para atender un primer auxilio. Podrían estar ustedes pensando allá, decía, bueno, sí, pero ¿qué pasa con la capacitación? O sea, ¿para qué me sirve a mí un botiquín muy complejo si la capacitación que yo tengo es mínima? Ahí me genera a mí otra inquietud, que sería ¿cuál? El botiquín no es personal, aunque yo puedo tener mi botiquín personal, ¿no? Pero el botiquín es institucional. Entonces, puede ser que yo esté en un ambiente al cual yo no pertenezco. Entonces, por ejemplo, yo esté visitando las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por dar algún ejemplo. Entonces, voy como civil, pero el ser civil no me quita que soy bombero. El ser civil no me quita que soy médico. Y resulta que hay un paciente que requiere atención. Entonces, ¿qué hago yo? Por favor, tráigame en el botiquín de primeros auxilios. Entonces yo tengo el entrenamiento para utilizar el botiquín de primeros auxilios que tenga todos los elementos, pero de pronto en la institución no había ninguna otra persona que estuviera en capacidad, pero sí llegó alguien que puede salvar la vida de ese paciente y que necesita un botiquín que tenga ese tipo de elementos. Por eso mi recomendación o la recomendación que les hacemos desde PRODESEC es que existen unos elementos que todo botiquín debe tener, independientemente A, B, C, no, existen unos elementos que el botiquín debe tener. Si ustedes quieren revisar la norma, pues obviamente pueden hacerlo para diferenciarlo, pero vamos a ver las recomendaciones de qué es lo que debe tener realmente un botiquín. Entonces comencemos. Vamos a atender al paciente, solicitamos el botiquín. Obviamente hacemos el aseguramiento de la cena, todo lo ya conocido, en la aproximación inicial, etc. Pero comenzamos la atención. ¿Qué es lo primero que yo debo considerar? Mi seguridad, mi bioseguridad. Eso está en el botiquín, claro, porque yo no cargo eso en los bolsillos, entonces para eso requiero el botiquín. Entonces lo primero que yo debo contemplar es que el botiquín tenga guantes. Entonces esos guantes, pues existen cajas de guantes. En esos guantes, con esos guantes es que yo voy a proteger mis manos para poder hacer la atención pertinente. Guantes como estos. Primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, retomemos un poquitito. Primera condición para revisar el botiquín, saber qué es lo que tiene el botiquín. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene el botiquín. Entonces debe tener los guantes, estamos hablando de nuestra protección personal. Empezamos con los guantes. Debe tener unas gafas. Existen gafas de seguridad porque hay gente que ve perfectamente, no tiene problemas de visión, entonces no necesita unas gafas formuladas. Yo, como estoy metido en el cuento, pues obviamente tengo mis gafas que son formuladas, pero además de eso son de seguridad. Entonces cuentan con un brazo ancho para proteger la parte lateral
y pues obviamente la curvatura para que me dé la protección de toda la... Estas son mis gafas de protección, además que pues como les digo me sirven de corrección pues obviamente para ver bien la atención del paciente. Siguiente elemento, el tapabocas. Entonces yo debo contar con tapabocas en el botiquín. En este momento pues no vamos a utilizar el tapabocas pues para facilitar el video. ¿Para qué me sirve el tapabocas? Para generar protección respiratoria. Y des en cuenta que esa protección respiratoria es bilateral. O sea, no solamente me sirve para protegerme como socorredor, sino también para proteger al paciente porque yo voy a respirar sobre el paciente. Entonces es una barrera que me permite protección en ambos sentidos. Hay una cosa que nosotros hemos aprendido con la experiencia, y es que para uno poder afianzar este conocimiento y para poder entender la importancia de este tipo de circunstancias, uno debe saber el porqué de las cosas. ¿Cuál es la importancia de la protección de los ojos? Los ojos tienen una superficie muy irrigada, es decir, tienen muchos vasos sanguíneos. De hecho, por eso es que si nosotros hacemos esto, se ve de color rosado. Hay muchos vasos sanguíneos que tienen una capacidad de absorción importante. Entonces, cualquier cosa que caiga al ojo se va a absorber muy rápido, es decir, va a entrar muy rápidamente al torrente circulatorio, obviamente contaminando. Por eso es que es importante tener la protección de las gafas. Algunas personas dicen, no, pero yo esas gafas no me dejan ver bien, se me empañan, pero es que si le llega a caer una gotica de secreción del paciente, su merced se va a contaminar por esa vía. Miremos ahora la vía respiratoria, la protección bilateral. Los pulmones son una superficie inmensamente grande. Nomás les cuento, si yo extiendo un pulmón, si yo pudiera abrir un pulmón en todas sus partecitas y extenderlo, eso me daría un campo de fútbol. O sea, imagínense la capacidad de absorción que tiene el pulmón. De hecho, cuando nosotros tenemos pacientes críticos que no los hemos podido canalizar, no les hemos podido coger la venita para el líquido y esas cosas, uno le puede aplicar los medicamentos por vía respiratoria, porque se absorben muy fácilmente. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene ese tipo de protección? Y pues igual le va a pasar al paciente, ¿no? Entonces el paciente también, si yo tengo gripa, el paciente tuvo un trauma, ha perdido mucha sangre, está en shock hipovolémico y fuera de eso yo le encimo una gripita, pues obviamente estoy complicando al paciente. Entonces para eso utilizo ese mecanismo de protección de la vía respiratoria. Primera parte, elementos de protección personal que deben estar en el botiquín. Pasemos posteriormente ya a la atención como tal del paciente. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos verificar en la atención del paciente? Entonces lo que nosotros debemos verificar inicialmente en la atención del paciente son sus signos vitales. Porque los signos vitales son los que me permiten saber si el paciente está o no está con signos vitales. Es decir, si el paciente está vivo o no está vivo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tomar los signos vitales? Los signos vitales fundamentalmente son 4. La respiración, el pulso, la tensión arterial y la temperatura. Inicialmente, en la respuesta inicial, yo solamente necesito verificar si tiene pulso y si el paciente respira. Para eso solamente necesito mis ojos y mis dedos, obviamente el conocimiento. Hasta ahí no necesitaríamos nada del botiquín. Si ya yo me quedo más tiempo con el paciente, si tengo problemas en la movilización del paciente, ¿qué puede ser? Resulta que hubo un derrumbe en la vía y yo tengo que quedarme con el paciente mientras solucionan ese derrumbe para poder continuar con el traslado que lo estamos haciendo en un vehículo de la institución. Yo me puedo comunicar con un médico, para eso existe el 123. Y el 123 me puede comunicar con un médico. Y el médico me puede decir cómo está la atención del paciente, cómo está la temperatura del paciente. Entonces es bueno tener un botiquín, lo que nos permita tomar ese tipo de signos vitales. Entonces para eso existen tensiómetros y para eso existen termómetros. Entonces tenemos el tensiómetro, perdón, esta es la caja del tensiómetro. Tenemos el tensiómetro y tenemos el termómetro. Tensión arterial.
Entonces nosotros estamos acostumbrados a la manera clásica, el tensiómetro, el fonendoscopio que coloca el médico, que coloca la enfermera para nosotros poder tomar los signos vitales. Hoy no necesitamos ese tipo de elementos. Entonces podemos recurrir a tensiómetros digitales. Estaba aquí el tensiómetro digital, el cual yo no necesito ningún entrenamiento para poder hacer la toma. Sencillamente lo coloco en el brazo, le doy encendido y él me va a dar el signo vital. Los tensiómetros, existen diferentes puntos donde yo puedo tomar la presión. El tensiómetro realmente, ¿qué es lo que hace? El tensiómetro me mide la fuerza, presión con que la sangre está circulando por las arterias y por las venas. Yo lo puedo utilizar a nivel del brazo, lo puedo utilizar a nivel del antebrazo. Uno del antebrazo, o sea, el registro del tensiómetro, yo puedo utilizar un tensiómetro de antebrazo del adulto en el brazo de un niño y me va a poder servir para tomar la medición. O sea, sencillamente es que yo genere la presión en la parte que es necesaria. No necesito ningún entrenamiento. Y este dato, señores, este dato, donde yo se lo pueda suministrar al médico, le permite al médico poder tomar decisiones. Entonces, dése cuenta, yo no voy a tomar las decisiones, pero es un dato que al médico le puede servir. Otro elemento que nosotros consideramos para la toma de signos vitales es el termómetro. Entonces nosotros aquí manejamos un termómetro que es sublingual, un termómetro digital. Pues sencillamente lo colocamos bajo la lengua y me da la temperatura. ¿Cuál sería el termómetro ideal? Este me sirve. Con este me puedo defender en el botiquín de primeros auxilios. Pero el que realmente me da la temperatura ideal es uno que es timpánico, uno que se coloca dentro del oído. Obviamente es mucho más costoso, pero eso no quiere decir que sea el que debe tener un botiquín. Con este nos defendemos. Pero el ideal es el timpánico porque ese sí me da la temperatura exacta. La temperatura, ¿por qué es importante? Porque es un signo vital. O sea, podemos dar un ejemplo sencillito para entenderlo. Cuando nosotros prendemos un carro a las 4 de la mañana, donde está haciendo un frío bárbaro, y de una vez lo colocamos a subir una montaña, el carro se apaga. Nosotros somos una máquina perfecta, funcionamos igual que un carro. El carro necesita aire que entre allá por el carburador para que se revuelva con el combustible y eso le genere la energía para que el carro se desplace, igual que nosotros tenemos que respirar para que entre aire, necesitamos comer, esa es nuestra gasolina. O sea, funcionamos igual que un carro, solo que somos una máquina perfecta, funcionamos perfectamente. Si nosotros no tenemos la temperatura ideal, nos apagamos. Por eso la temperatura es un signo vital. Entonces es importante poder tener ese dato para comentárselo al médico si fuese necesario hacer la intervención. Elementos para valorar el paciente. Siguiente paso, dentro del botiquín. Ya una vez revisado mi bioseguridad, revisado los elementos para hacer la valoración del paciente en sus signos vitales, pasamos ya a los procedimientos de intervención. ¿Cuál es el paciente más crítico que podemos encontrar inicialmente? El paciente que no tiene pulso y el paciente que no respira. El paciente sin signos vitales. Dependiendo del entrenamiento que nosotros tengamos frente a ese paciente sin signos vitales, nosotros le hacemos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la reanimación cardiopulmonar? Las compresiones cardíacas y la ventilación boca a boca. Con las compresiones cardíacas yo lo que pretendo es comprimir el corazón para que expulse la sangre. Con la ventilación boca a boca lo que yo pretendo es meterle algo de oxígeno para que ese bombeo cardíaco pues tenga oxígeno para transportar y mantengamos las células vivas. Vamos para el botiquín. ¿Qué necesito para hacer compresiones? Sencillamente las manos. ¿Qué necesito para hacer ventilación boca a boca si tengo el entrenamiento? Ahí sí necesito un mecanismo de barrera para que las secreciones del paciente no entren en contacto con mi boca
ni mis secreciones en contacto con la boca del paciente. Entonces debo tener en el botiquín mecanismos de barrera. Entonces dentro de los mecanismos de barrera podemos encontrar este formato, hay muchos formatos, ya vamos a ver otro. Este formato, esto es lo que había aquí adentro. Entonces ustedes ven esta forma que es más ancha, que ustedes tienen más o menos la forma de la abertura oral de la boca. Esto es lo que va dentro de la boca del paciente y por acá vamos a dar la ventilación. Entonces no hay contacto de los labios del paciente con los labios míos. Prestar un primer auxilio y en un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, pues obviamente eso asusta, ¿cierto? Eso genera un alto nivel de estrés. Entonces puede ser que uno se equivoque y le parezca más bonito soplar por este lado que por este. Pues le meta este al paciente y sople por este. Y esto es unidireccional, ¿no? O sea, esto permite que el aire vaya hacia el paciente, pero no que el aire se devuelva, para protección mía. Por eso hay que colocarlo al derecho. Fácil, ¿cómo hacemos para saber que está al derecho? Pues que nosotros podamos leer. Si nosotros podemos leer lo que dice ahí, pues está al derecho. Si nosotros no podemos leer lo que dice ahí, pues está al revés. En cualquiera de los elementos que ustedes encuentren. Facilito. Entonces ahí podemos saber cuál es el derecho para la ventilación boca a boca. Existen controversias de que si un reanimador de una brigada de emergencias, un reanimador básico, por decirlo de alguna manera, puede dar ventilación boca a boca. La respuesta es si se le ha enseñado. Entonces, si tomamos el tiempo necesario para enseñarle a hacer las compresiones y para enseñarle a la ventilación, pues puede hacerlo. Si no le hemos enseñado, pues no puede hacerlo. Entonces, si no le hemos enseñado, lo único que puede hacer son las compresiones, para la cual no necesitamos ventilación. Entonces, ya tenemos mecanismos de barrera. Miremos otros mecanismos de barrera. Entonces, podemos tener máscaras que vienen dentro de este estuche. Obviamente esta máscara puede estar dentro del botiquín que contiene una mascarita así. Entonces coloco la máscara sobre esto, esa parte más angulada, más cerrada, va en la base de la nariz y en la parte más ancha en la mandíbula, lo coloco y por ahí puedo dar la ventilación. También puede estar en el botiquín. Cualquiera de estos, pero la idea es que tengamos un mecanismo de barrera. Este es el más sencillo, que puede venir metido como en un llaverito, que lo puedo doblar y meterlo en la billetera. Esto sencillamente es un protector, mecanismo de barrera, que lo coloco sobre la boca del paciente y soplo encima. Esto puede caber en una billetera. De hecho, yo en mi billetera cargo elementos para hacer este tipo de reanimación. Lo mismito, ¿cómo lo colocamos? ¿Tiene un derecho? Pues miramos que podamos leer lo que dice ahí. Si podemos leer lo que dice ahí, está al derecho. Listo, muy bien. Estos son otros elementos que nosotros podemos encontrar en la parte de la intervención. ¿Alguna otra cosa frente a un paciente en paro cardiorrespiratorio? No más. Entonces ya quedamos al día en la revisión de los elementos que debe tener. No, pues ahorita te vamos a revisar que le miramos a cada uno. De los elementos que debe tener para una reanimación cardiopulmonar. Ahora miremos otro tipo de lesiones. La atención de un paciente, el primer auxilio de un paciente, siempre se debe hacer en orden. Existe un orden establecido y un orden que se basa en la experiencia, que es el orden indicado para que se pueda salvar la vida del paciente. Si no utilizamos ese orden, muy posiblemente vamos a fracasar. Entonces hay un orden. Entonces, ese orden comienza por verificar si no hay ninguna obstrucción en la vía aérea, para lo cual no necesitamos ningún elemento de primer auxilio. Ojo con esto. En los botiquines nosotros podemos tener bajalenguas, ¿cierto? Bajalenguas. Entonces uno dice, no, pues para mirar si hay una obstrucción, algún objeto en la vía aérea, pues entonces yo coloco el bajalenguas para poder mirar la cavidad oral. Entonces por favor borren eso del disco duro. En un primer auxilio ustedes eviten al máximo meter cosas en la boca del paciente. Entonces ustedes pueden hacer esto, cogerlo de la mandíbula y abrir, pero no introduzcan nada dentro de la boca del paciente en un primer auxilio. ¿Para qué me queda esto? Buena herramienta para inmovilización de fracturas en los dedos. Lo vemos más adelante. Después nosotros debemos verificar, ya miramos la parte de la B, la parte respiratoria, después pasamos a la C, que es la parte circulatoria. En la parte circulatoria, ¿qué podemos encontrar? Hemorragias. ¿Qué necesitamos para las hemorragias?
Pues para las hemorragias necesitamos compresas. Entonces puede haber una caja de compresas. ¿Qué hacemos con la compresa? Ejercer presión donde está ocurriendo la hemorragia. Entonces debe estar en el botiquín. Entonces ejercemos presión. El mecanismo y ese tipo de cosas pues es razón de ser de un curso de primeros auxilios. Ahorita estamos revisando el botiquín. Si ya se me llena esta compresa de sangre, entonces no la retiro, porque si la retiro, retiro el coágulo que se está formando. Esa la debo dejar y coloco otra encima. Todas las que coloque sobre la primera, esas sí las puedo cambiar. Solamente la primera es la que debo tener fijo. Entonces, hemorragias, compresas para ejercer la presión. Si yo tengo que atender a otro paciente, no me puedo quedar haciendo la presión sobre la herida. Si el paciente está consciente, yo le puedo decir que él mismo la haga. Si no está consciente, pues entonces la fijo con un vendaje. Por tanto, ¿qué va a haber en el botiquín? Vendajes. Pues empecemos a mirar la parte de los vendajes. Pues aquí tenemos un vendaje elástico. Entonces con el vendaje hacemos la fijación de la gasa. Todos los vendajes, importante esto, quiero mencionárselo para que no la vayamos a embarrar, por decirlo de alguna manera, vienen con estos ganchitos. Evitemos usar esos ganchitos, porque esos ganchitos tienen puntas. Y el estrés, la situación, las dificultades pueden hacer que de pronto yo mismo me lesione con estas puntas o lesionar al paciente con esas puntas. Por tanto, el mecanismo ideal para hacer este tipo de fijación es el esparadrapo. Entonces tenemos dos tipos de esparadrapo, el de tela y el microporo. Este microporo es muy bonito, muy estético, muy elegante, muy antialérgico, pero muy poco práctico porque se me suelta y se me rompe muy fácil. Entonces para estas situaciones de emergencia, de atención inicial, es 1.000.000 de veces preferible el de tela. Ese es fijo, pega bien, no se rompe y además yo estoy colocándolo sobre el vendaje, no sobre la piel del paciente. Pues por eso es preferible que nosotros tengamos el vendaje de tela. No tiene que ver con el botiquín, pero sí me interesa muchísimo mencionarlos en este momento. Cuando ustedes coloquen un vendaje, siempre coloquen el vendaje desde distal hacia proximal. O sea, comienzan por acá y lo empiezan a desenredar hacia arriba. Nunca lo coloquen de proximal a distal. Importantísimo, o sea, no quiero desaprovechar esta oportunidad para que ustedes sepan eso. Porque si yo lo coloco de proximal a distal, entonces empujo la sangre hacia abajo. Me queda retenida abajo, eso produce inflamación y produce dolor. Por ese cambio, si yo lo coloco de distal hacia proximal, empujo la sangre hacia el corazón, pues que es la razón fisiológica lógica, y voy a prevenir la inflamación y voy a prevenir el dolor. Entonces pues aprovecho para comentarles eso. Entonces necesito el vendaje y necesito el esparadrapo. Hasta ahí vamos bien. Ahí estamos viendo en un orden lógico lo que debe contener el botiquín de primeros auxilios. Hay una condición muy importante, estamos en la C, que es la verificación de la circulación y los sangrados, para que ustedes lo tengan en mente y cuando hagan su curso de primeros auxilios o cuando vean el video de primeros auxilios, tengan en mente que uno siempre debe valorar la pelvis del paciente. Debe valorar que no exista una lesión en la pelvis, eso debe hacerlo muy suave, debe requerir un entrenamiento previo, pero si yo detecto que puede existir una lesión en la pelvis, ojo con esto, ¿estamos atentos? Ojo con esto, el paciente se me puede morir en 20 minutos por una fractura de pelvis, porque hay mucho sangrado interno, sangrado muy voluminoso que me puede hacer perder la vida del paciente en un tiempo muy corto. Entonces, ¿cómo soluciono yo la fractura de pelvis? La fractura de pelvis la soluciono, por ejemplo, puedo coger un cinturón como este, lo introduzco por debajo de la rodilla, pues que por debajo de la rodilla hay un huequito, ustedes tóquense ahí detrás de la rodilla, hay un huequito, por ahí puedo meter la correa y subirla hacia arriba, ¿listo? Y cierro la pelvis, o sea, aquí donde están las cabecitas que unen el fémur con la parte de la pelvis, ahí donde están las cabecitas, ahí es donde lo cierro el cinturón, aprieto.
Y ahí le di la oportunidad a ese paciente que llega al hospital. Volví esos 20 minutos de que hablábamos perfectamente 2 horas. O sea, le doy la oportunidad de que llegue. Entonces debo tener un mecanismo de fijación en el botiquín. Y normalmente los botiquines no los tienen. ¿A qué recurrimos? Al vendaje. El problema es que cerrar el vendaje implica hacerle un nudo y ese nudo genera presión. O sea, lo ideal es que nosotros tengamos ese cinturón, esa riata, para poder hacer ese cierre de la pelvis. Si no, pues lo hacemos con un vendaje, lo hacemos con una sábana. Lo importante es tener en cuenta eso. Pues podemos tener eso en el botiquín. Muy bien. Salimos de la C. Las otras cosas de la C no necesitamos nada en el botiquín. Después de la C viene la valoración de la parte neurológica, si el paciente está consciente o está inconsciente. Tampoco necesitamos nada en el botiquín para esa valoración. De pronto, si yo tengo mucho entrenamiento, puedo verificar si las pupilas reaccionan a la luz. Para eso necesitaría una linterna, pero eso ya es un entrenamiento más avanzado. Normalmente los botiquines tienen una linterna. ¿Para qué tienen la linterna? Pues porque yo hago una intervención y no hay luz, ¿no? Y con esa linterna me puedo ayudar, entonces ahí estaría compensado el tema. Sigamos valorando el paciente. Pasamos a la E, que es ya la valoración completa. Ahí es donde buscamos fracturas, ahí es donde buscamos quemaduras, ahí es donde buscamos heridas. Muy bien. Empecemos por las heridas. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de heridas? Isodine, alcohol, agua oxigenada. Eso ya no se utiliza en primeros auxilios. ¿Qué hacemos entonces? Muy buen lavado de la herida, pero ese muy buen lavado de la herida lo hacemos con suero fisiológico. Entonces los botiquines deben tener hartas bolsitas de suero fisiológico. El suero fisiológico yo le quito el seguro, lo corto y eso me va a servir como una manguera. Oprimo y eso me va a servir a presión y me va a dar un excelente lavado de la herida. El isodine, ¿cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos en el servicio de urgencias solamente una vez para hacer un lavado excelente de la herida. De ahí en adelante todas las curaciones se hacen con esto. No se vuelve a utilizar el isodine. Solamente se utiliza en la primera intervención en el servicio de urgencias para un excelente lavado. Ese excelente lavado obviamente no se lo vamos a dar en el primer auxilio, pues hay que dejarlo para el servicio de urgencias. Por tanto, isodine, alcohol, agua oxigenada, métanla en el botiquín si quieren, pero nunca la van a usar. ¿Listo? Entonces esto importantísimo en la herida. ¿Cómo limpiamos la herida? Pues con esto, ¿cómo la cubrimos? Como gasas. Ya vimos que tenemos gasas porque ya pasamos por ahí en un evento anterior. Eso en el manejo de las heridas. Fracturas. ¿Qué hacemos con una fractura? ¿Qué hacemos con una luxación? ¿Qué hacemos con ese tipo? Inmovilizarlas. Por tanto, ¿qué necesitamos? Inmovilizadores. Entonces el botiquín debe tener inmovilizadores. Existen los inmovilizadores que ustedes quieran. Entonces aquí vienen unos prediseñados, por ejemplo. Entonces, para ver uno como más de uso más común. Es uno de uso más común, que son las fracturas de brazo, de antebrazo, que eso es lo que normalmente nosotros vemos. Entonces, en ese tipo de inmovilizaciones, pues yo busco en el botiquín, esto me permite darle una curvatura para cerrarlo. ¿Listo? Aquí atrás. Entonces lo cierro. ¿Y cómo lo fijo? Con un vendaje. ¿Qué debo tener en cuenta? Proteger estas eminencias óseas. ¿Cómo protejo esas eminencias óseas? Puedo utilizar un vendaje de algodón. Tenía por aquí un vendaje de algodón. Se me perdió el vendaje de algodón. Entonces podemos utilizar un vendaje de algodón. Es exactamente igual que otro vendaje, igual a otro vendaje. Coloco el vendaje de algodón como les había enseñado. Utilizo el vendaje, ese lo pongo primero. Luego pongo el inmovilizador. Luego coloco la venda elástica para fijarlo con esparadrapo y listo. Entonces, inmovilizadores es lo que debo tener en los botiquines. Existen unos inflables, que esos inflables, pues obviamente son mucho más fáciles de colocar.
se meten planos, se cierran con una cremallera y después se inflan. Eso ya no necesitaría proteger la eminencia ósea, pues por ser inflable no van a producir lesión. No importa, la idea es que tenga inmovilizadores. Puedo tener cartones para cortarlos a la medida y eso me va a servir como inmovilizador. Existen ya otros elementos adicionales dentro del botiquín, como son la linterna, que hay linternas de pila recargables, esta que es recargable manualmente, no importa que tengan una linterna. Otro elemento adicional, las tijeras para cortar la ropa y poder valorar. Sugerencia, primero miren si pueden desabotonar la camisa antes de cortarla. O sea, valoren primero eso, porque uno cree no hay acción si yo no comienzo a usar la tijera. No, primero miremos si lo podemos descubrir sin necesidad de dañarle la ropa. Si es necesario, pues ahí están las tijeras. Deben ser unas tijeras de seguridad que tengan un aporte Roma. Esta parte lo que pretende es que lo que está en contacto con el paciente no le vaya a producir lesión. Muy bien. ¿Qué debo hacer con esos elementos? Verificar que los elementos estén. Ya sabemos cuáles son los elementos que deben estar en el botiquín. Verificar que estén. Segundo paso, verificar que estén en buen estado. Entonces debo prender la linterna, debo mirar que si tengo el protector de barrera de máscara pues esté permeable, esté funcionando. Debo hacer un ensayo del tensiómetro para ver si el tensiómetro está ok. O sea, debo verificar que cada uno de esos elementos esté en óptimas condiciones. ¿Qué es lo otro que debo verificar? ¿Qué es lo otro que debo inspeccionar? Si existen elementos que tengan fecha de vencimiento, pues revisar que exista que estén acorde a esa fecha de vencimiento. Normalmente los productos, aparte del isoine y eso que sabemos que no lo van a utilizar, no tienen fecha de vencimiento, pero revisemos, ese es el ejercicio. Revisemos si tienen fecha de vencimiento para saber si están aptos. ¿Cada cuánto lo debemos hacer? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Contesten mentalmente. ¿Cuándo creen ustedes que termina una emergencia? Ahí hagamos el ejercicio rápido. Entonces uno estará pensando cuando el paciente ya está atendido, otro estará pensando cuando el paciente ya está seguro, otro estará pensando cuando el paciente ya está estable. Pues todo eso es cierto, ¿no? Pero no. Una emergencia termina es cuando yo dejo los equipos listos para responder a la siguiente. Ahí es que termina una emergencia. Entonces, ¿cuándo debemos revisar el botiquín? Primero, cada vez que lo usemos. Pues cada vez que lo utilicemos las cosas se sacan, alguien las puede pisar, algunas se puede perder. Entonces cada vez que utilicemos el botiquín hay que revisar. Cada vez que hay que revisar. Si yo soy de la brigada de primeros auxilios y estoy en un tiempo libre, pues listo, y oiga, voy a revisar mis botiquines a ver cómo están. Resulta que teníamos un botiquín en tal parte, tenemos un inventario y ese botiquín que está en esta parte resulta que de pronto se perdió. Entonces debemos verificar cada vez que nosotros tengamos la oportunidad. Recomendación: hagamos de rutina una revisión rápida del botiquín, al menos semanalmente, y hagamos una revisión exhaustiva al menos mensualmente, y siempre que utilicemos el botiquín, revisémoslo. Vuelvo y les digo, una emergencia termina es cuando uno deja los equipos listos para responder a la siguiente. Muy bien. Cualquier otra cosa que ustedes quieran profundizar, cualquier inquietud que tengan, se pueden dirigir a Prodesec. Los teléfonos de Prodesec son, bueno, uno les voy a dar, 746-4544. Se pueden comunicar al correo que es info@prodesec.com.co, o pueden entrar a la página web que es www.prodesec.com.co. Pues aquí estaremos muy prestos a solucionarles la inquietud que ustedes tienen. ¿Cuál es la peor pregunta? La que uno no hace. Entonces cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en comunicarse con Prodesec, que nosotros buscaremos los mecanismos para poderle darle solución a sus inquietudes. Muchísimas gracias, que tengan